En el día de hoy, en la iglesia contemporánea, estamos viviendo un tiempo de gente que copia en otros. Bueno, este sistema sirve para fulano, me va a servir también. En vez de prestar un oído a la voz de Dios, ponemos nuestra confianza en lo que otros han hecho. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo particular aquí, en este lugar? Con este grupo. En Génesis capítulo 48 te voy a mostrar un lío total. Eso no es el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es Espera lo inesperado. Pero le voy a mostrar un lío total. Aquí en Génesis 48 puede leerlo porque no quiero tomar tanto tiempo leyendo todos los versos. Pero vemos que José, quien vivió en Egipto por mucho tiempo, y por milagro tras milagro, vino como esclavo y ahora está en el segundo lugar en el país poderoso. Trajo su familia, Jacob y sus hijos, sus 11 hijos, a Egipto. Y aquí José llega a su padre, Jacob, y les presenta a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y cuando Jacob vio los hijos, él dijo, desde hoy, ellos son míos. Los que vienen después son tuyos, pero estos son míos. Entonces José llevó los 2 hijos delante de su papá. Como costumbre, Manasés, el primogénito, a la derecha, y su hermano Efraín a la izquierda. Y los 2 hijos fueron, yo me imagino que fueron instruidos en las costumbres del país, de su cultura, y esperaban la bendición de la patriarca. Como Jacob tomó los 2 hijos para él, ya él es padre de ellos. Entonces él puede dar la bendición de la primogenitura a los hijos. Entonces para ellos era una costumbre, ya es un hecho. Efraín sabía que no iba a recibir nada. Estuvo a la izquierda. Y Manasés sabía que eso, hoy es mi día. Hoy Dios me va a bendecir. Y cuando Jacob fue para bendecirlo, ¿qué hizo? Ustedes son pastores, me dicen con sus manos, ¿qué hizo? Cruzó las manos y cuando José vio que estuvo cruzando las manos, dijo, no, padre mío, no. Este es el primogénito. Y él dijo, yo lo sé. Y Dios lo va a bendecir también. Y yo me imagino que Efraín en ese momento, cuando vio este mano derecho cruzando, llegando a él, me imagino que sintió algo adentro. Dice, hoy Dios va a cambiar toda mi vida. Jacob dio la bendición del padre, de la primogenitura, al menor en vez del mayor. Confundió la costumbre. Pero eso no es todo. Quiero que ustedes miren el cuadro. Jacob había robado la bendición de su hermano Esaú. Tomó los hijos de José, quitando José de la herencia, y tomó los 2 hijos de él. Y dio la bendición, dice en 1 Crónicas capítulo 5, dio la bendición de la primogenitura a estos 2 hijos, porque Rubén, el primogénito de Jacob, había pervertido la cama de su papá tomando una de sus concubinas. Quitó Rubén de la primogenitura y puso los 2 hijos de José en su lugar. Y entonces quitó la bendición de Manasés como primogénito y se lo dio a su hermano Efraín. Es un lío total. El que robó la bendición de su hermano, quitó un hijo y puso los hijos de otro hijo y cambió la herencia de ellos también. Es un lío total. Y así Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque puede. Porque quiere. Porque Dios no quiere dejarnos el lujo de pensar que nosotros sabemos cómo Él va a actuar. La escena es una escena de confusión en cuanto a la tradición.
Pero en cuanto a Dios, era tremendo. Fue el plan, el propósito hecho antes del fundamento del mundo. Dios trajo su propósito allí. Nosotros a veces nos encontramos en la vida espiritual esperando los costumbres. Queremos ver que la tradición sigue. Esperamos una secuencia normal de eventos. El plan aceptado. El procedimiento del pasado. La rutina normal. Y por eso en iglesias y en concilios a veces cuando Dios cambia las cosas, quita uno y pone otro, muchas cosas pueden pasar. Yo hablando con líderes, muchos líderes tienen mucho cuidado para no disturbar la tradición, para no disturbar la rutina. Porque la gente se siente seguros cuando hay una rutina. Pero Dios, porque quiere traer gloria a sí mismo, a veces nos confunde. No entendemos cómo Él va a moverse. En la Biblia vemos que a veces Dios usó ancianitos para cumplir su plan. Y después usó jóvenes. A mí me gusta el plan de usar ancianos. Porque ahora yo soy anciano. Pero 40 años atrás, yo me incliné al otro lado. Yo examiné el ejemplo de Samuel y David. Y yo agarré el ejemplo de ellos como Dios puede usar jóvenes también. Cuando yo era joven. Dios llevó su pueblo saliendo de Egipto. Había una ruta más corta. Había una ruta de la gente que vendieron mercancías. Era una ruta conocida hacia la tierra prometida. Pero Dios no llevó su pueblo por allá. Lo llevó al desierto. Tomó la ruta larga. Una ruta que podía ser cumplida en 2 días. Terminó tomando 40 años. Porque Dios tuvo propósito. Dios escogió jóvenes para matar gigantes. Usó rameras para traer el linaje de Jesús. Yo no entiendo eso. ¿Cómo Dios pudo usar Racab, Tamar, Basibé? ¿Cómo es que un Dios tan santo, tan puro, pudo utilizar esa gente que son al otro lado de la verja? ¿Cómo puede ser? Pero Dios lo hizo para traer gloria a su nombre, traer gloria a su misericordia. Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Salmo 135 verso 6 dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace. Y déjame inyectar mi palabra y no pide permiso de nadie. Job dijo en Job 23 verso 13, pero Él es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Tremendo. Tremendo. Dios no quiere darnos la idea que entendemos Dios, conocemos Dios, sabemos cómo Dios se va a mover. Dios va a usar fulano porque está preparado. Entonces Dios trae del campo un Davidcito que no sabe nada. Esa historia de Samuel en la casa de el papá de David es tremendo porque aún Samuel el profeta esperó la tradición. Pidió el primogénito pasar al frente. Tuvo el jarro de aceite para ungir el primogénito y Dios le dijo, no es él. Y pasó por todos los hijos. Y tuvo que preguntar, ¿no hay otro aquí? Sí, hay uno, pero está en el campo cuidando las ovejas. Tráemelo acá. Y cuando entró, Dios dijo, ese es. Y David entró sucio, oliendo como ovejas.
Un muchacho bello, pero tiene un corazón puesto por Dios. Y Dios cambió la rutina y dijo, Él es. En Isaías capítulo 48, versos 6 a 7 dice, lo has oído, míralo todo, y vosotros no lo declararéis desde este momento. Diga conmigo, este momento. Te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. No es que podemos traerlo a la memoria, es que no lo conocimos antes. Ahora han sido creadas, Y no hace tiempo, y de antes de hoy no las habías oído, para que no digas, he aquí, yo las conocía. A mí me encanta ese verso. Para que no digas, he aquí, yo las conocía. Dios es el único que puede usar nada para crear algo. El único. Todo lo que vemos en el universo, Dios lo hizo utilizando nada. Explíqueme eso a alguien, por favor. Si hay un teólogo aquí, explíqueme cómo Dios pudo hablar y crear usando nada. Dios mismo vino de la nada. Hay un teólogo que era muy reconocido en los Estados Unidos, el doctor S.M. Lockridge. Y en una conferencia, un moreno del sur de los Estados Unidos, en una conferencia, él dijo eso, explicando cómo Dios puede usar nada. Y dijo, y Dios vino de la nada. Y un teólogo allí dijo, mire pastor, por favor, una conferencia de pastores, por favor, tenemos que ser razonables antes que decimos que Dios vino de la nada. Explíqueme eso. Entonces él dijo lo siguiente, Dios vino de la nada porque no había ningún lugar de donde Él pudiera venir. Y la razón por la cual estuvo fundado sobre nada es porque no había fundamento para Él poder colocarse. Y estando fundado en la nada, Él alcanzó el lugar en que no existía nada para alcanzar y atrapó algo cuando no había nada que atrapar y colgó algo sobre la nada y le dijo que se mantuviera allí. Entonces tomó el martillo de su propia voluntad y golpeó el yunque de su omnipotencia y volaron chispas de allí. Y él las capturó con la punta de sus dedos y las lanzó al espacio y engalanó los cielos con estrellas y nadie dijo palabra. La razón por la cual nadie dijo nada es porque no había nadie que pudiera decir algo. Así que Dios mismo dijo, eso es bueno. Dios es tremendo. Y Él no nos va a dejar. Mira, a mí me gustaría decir, vamos a salir de aquí sabiendo cómo ensanchar, cómo extendernos, cómo esforzarnos. Sería tremendo, ¿verdad? Que si podemos ponerlo en papel y decir, desde hoy vamos a marchar en esa dirección y lo vamos a hacer así, asado. Pero Dios no es así. Él sí tiene un plan. Él sí tiene orden. Él sí nos va a hablar claramente. Pero tenemos que estar siempre en ese lugar neutral para escuchar palabra de Dios. Y Dios reserva el derecho en cualquier momento cambiar la dirección. Eso pasó aquí. Está pasando aquí. Dios viene y a veces en una tormenta de situaciones nos confunde. Y la primera palabra que sale de nuestra boca es ¿por qué? Y Dios dice, ¿y por qué no? Yo tengo derecho de hacer lo que quiero, cuando lo quiero, con quien yo quiero. Entonces, con eso en la mente, entendemos mejor el verso en 1 Corintios 1, versos 27 al 30, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios.
Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Hace varios años, con el mismo teólogo que me habló en esta conferencia, estar aquí, si no podemos mover el hormiguero, estuvo en mi casa. Y yo le dije, mira, yo tenía en mi casa uno de los teólogos más tremendos. Y yo dije, déjame aprovechar de él porque lo tengo. Es una audiencia privada. Y yo dije, Milton, se llama Milton Granham. Yo dije, Milton, dime, ¿cuál es la palabra de Dios para hoy, para la iglesia? ¿Cuál es su perspectiva? Me dijo, David, tenemos que enseñar a la gente cómo confiar en Dios. Pues yo estaba esperando una revelación. Yo estaba esperando una palabra que me iba a confundir. Una palabra tan profunda que yo no podía entenderlo. Por lo menos algo que viene de ese gigante de Dios. Y me dice, tenemos que enseñar a la gente cómo confiar en Él. Y yo he visto que esa palabra era mucho más profunda de lo que yo podía recibir en ese momento. Porque es el reto del pueblo de Dios. ¿Cómo confiar en Él? Dios va a hacer cosas nuevas. Dios va a hacer cosas en formas que no son convencionales. En maneras que la gente no espera que Él va a moverse. En el camino de Dios vamos a ver que Él a veces interrumpe la rutina. Y no nos deja entender su lógica. Cuando Jesús vino y confundió el mundo religioso. Nosotros solamente entendemos nuestra lógica. Yo en esta etapa de mi vida, yo he tenido la tendencia de cometer un error. Algo que yo entiendo hoy que es un error. No entendí antes. Yo pensé que mi experiencia era la joya de mi ministerio. Porque yo he pasado muchas cosas en 40 años. He dirigido un concilio por 40 años. Y enseñando pastores, dando seminarios, me incliné mucho sobre mi experiencia. Yo pensé, si estos jóvenes pueden entender mi experiencia, van a entender algo de Dios. Y entonces una seminarista dijo algo que me aplastó un día. Y dijo, el problema con varios líderes es que confían en su experiencia. Y su experiencia es su peor enemigo. Porque a veces la experiencia no nos deja aceptar lo nuevo. Y cuando Dios quiere hacer algo nuevo, hermano, cuando Dios quiere reconstruir algo, déjeme decirle esto de mi experiencia. Cuando Dios quiere reconstruir algo, Él molesta a los fariseos. Ellos son los primeros que se van. No son los primeros para convertirse, no, se van. Porque Dios va a disturbar su lugar. Su lugar. Entonces en el mundo cristiano el día de hoy, uno muestra quién uno es por títulos, por números, por cantidad de iglesias. Entonces cuando uno llega a este lugar que tiene algo para mostrar, entonces viene la palabra de Dios para reconstruir lo que uno tiene. Entonces hay líos. ¿Qué pasó en el monte de transfiguración cuando Jesús llevó sus 3 discípulos más cerca?
Y cuando él fue cambiado delante de ellos y Moisés y Elías bajaron a hablar con Jesús de su partida. Qué tremendo culto, ¿verdad? Pedro dijo, está bueno que estamos aquí, Señor. Vamos a hacer 3 tabernáculos. Es lo primero que uno quiere hacer, encajar las cosas de Dios para que desde aquí no salen. Porque somos especiales. Vamos a construir algo para que no perdamos esto. Es la tendencia del hombre. Pero Dios, en su sabiduría, Él está construyendo un reino eterno y nosotros ni podemos entender ese reino. Está escrito en el libro de Apocalipsis, pero ni podemos entender qué significa calles de oro y oro transparente. El ojo nunca ha visto ojo transparente. ¿Qué significa lo que vemos en el libro de Apocalipsis? La mente nuestra solamente podemos soñar de eso. Pero jamás vamos a llegar a eso si no podemos escuchar la palabra de Dios hoy. Y cuando Dios quiere venir como Rey de Reyes, como el omnipotente, como el omnisciente, cuando Dios viene hacia nosotros, tenemos que escuchar su voz y lo mejor que podemos hacer es obedecerlo a Él. Elías, después de hacer muchos milagros y ser usado por Dios en muchas maneras, la voz de Dios en aquel tiempo, Dios le llamó a un monte y dijo, párate allí. Vamos a tener un encuentro. Entonces vemos en la palabra que cuando Elías se puso en el monte, 3 cosas pasaron en ese momento. Un viento terrible, un terremoto terrible y un fuego terrible. Por la historia vemos que Dios se mostró antes en esas 3 cosas. En vientos, en terremotos, en fuegos. Pero dice que Dios no estuvo allí. Dios no estuvo allí 3 veces. Y vino una brisa apacible. Y ahí Dios se mostró. Elías no esperó eso. Elías esperó el fuego. Elías esperó el terremoto. Elías esperó todo menos esa brisa apacible. Entonces cuando Dios vino a él, le dijo, mire, tu taller es ungir fulano como rey de tal lugar y fulano como rey de tal lugar y otra cosita más. Hay un joven por ahí que se llama Eliseo. Úngelo en profeta en tu lugar. Eso no es fácil. El resto sí, pero eso no. Ahora vamos a ver si tú eres profeta o si no eres profeta. Que Dios le tiró una que se llama en inglés una curva. En béisbol, el lanzador a veces tira una curva difícil de tocar. Los otros 2 bolas eran rectos. Voy a unjar fulano como rey de Aram y fulano rey de Israel, pero ahora, este muchacho lo voy a poner en mi lugar. Jamás. Jamás. Es difícil. En Isaías capítulo 55, verso 9, porque como los cielos son más altos de la tierra, ustedes pueden terminar ese verso por mí, ¿verdad? Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesús, hablando a los fariseos, dijo algo directo a sus tradiciones. Ustedes rechazan palabra de Dios para guardar sus tradiciones. Yo solamente he estado en la fe por algunos 46 años. Me convertí en el año 72. He pastoreado ya por 43 años. Me gustaría pensar que ya yo sé algo de Dios.
Pero la verdad es que Dios siempre hace algo que me confunde. ¿Para qué? Para que yo no digo, Dios va a hacer esto, va a hacer el otro, va a hacer el otro. Yo veo la necesidad más que nunca de arrodillarme de verdad. Y ponerme en neutral y decir, Dios, lo que tú quieres hoy. Hoy. Porque es día por día. Día por día. Lo que tú quieres hoy. Estoy disponible. Estoy disponible. Y yo he visto algo en mi vida, no sé de ustedes, pero yo he visto que cuando yo hago algo y me siento bien, esto va a pasar y yo puedo profetizar de los frutos de mis ideas. Sale todo mal. Yo no estoy diciendo que Dios es un Dios de confusión y desastres. Yo estoy diciendo, Dios es un Dios de orden, un Dios de gobiernos. Porque Dios, dice la palabra, y Dios no va a disturbar ni destruir su palabra. Dios ha puesto en la iglesia primero los apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Así es. Hay un gobierno. Pero Dios siempre está moviéndose en nuestro medio para dejarnos entender que Él está a cargo de la iglesia, no nosotros. No nosotros. Y lo que vamos a hacer en el futuro tiene que ser bajo la unción de Él, la guianza de Él. Y tenemos que estar allí en ese lugar donde podemos escuchar cosas nuevas. Yo creo que el pastor Javier lo dijo claro anoche. Dios cuando envió a Jesús, ahí fue el lío del siglo. Porque Dios envió a Jesús sin usar un hombre. Lo envió a un pueblo muy pobre. Ahora si uno va a enviar el rey de reyes para tomar su reino, para tomar su lugar, uno lo pone en el vientre de una mujer, de una familia real, no de un pobrecito de Nazaret. Y después de crecer, y yo toqué ese punto en mi último viaje aquí, Dios cambió las cosas. Cuando Jesús se puso en el templo, dice en Lucas 4:18, cuando él empezó a leer de la profeta Isaías, él dijo, la unción está sobre mí. Eso fue un dicho ilegal. Ellos entendieron que él estuvo hablando de sí mismo cuando él dijo, la unción está sobre mí. No, tú no eres levita. Tú eres de la tribu de Judá. Es imposible que tú tienes la unción, porque la unción es solamente para los levitas. Desde allí empezó el lío de Jesús. Desde allí empezaron a pensar, ¿cómo podemos desasociarnos de que está trayendo un lío a nuestro medio diciendo que él es don alguien? Entonces él anunció su reino, lo que iba a hacer en su reino. Ahí en ese discurso, solamente leyendo algunos versos del profeta Isaías. Y la gente se ofendieron. La gente se ofendieron. No solamente eso, pero Dios tenía un plan para cambiar todo, porque acuérdense que Dios en el pasado en Israel estuvo en el monte de Sinaí. Dios se mostró a ellos y Dios dio el plan del tabernáculo y Dios habitó en el tabernáculo y era como un peregrino con la gente por tantos años. Y después vino David, quiso hacer un templo. David pensaba que él era aquel que iba a construir el templo. Él tenía todas las riquezas, todas las ganancias de sus guerras, tenía el plan de Dios y todo. Y Dios dijo, no, tú no vas a hacerme un templo, el hijo tuyo lo va a hacer. Y Dios, desde un tabernáculo, habitó en un templo, el templo de Salomón. Y después el templo de Zerubabel. Pero cuando vino Jesús, había otro plan. Y eso pasó en el día de Pentecostés. Cuando Dios envió su Espíritu Santo y nos hizo templos de Él. Nos hizo templos de Él. Ahora no está habitando en un templo en Jerusalén, está habitando en nosotros. Y nosotros somos sacerdotes de Él. Eso es algo tremendo. Dios confundió medio mundo. Yo me senté al lado de un judío
hace poco en un avión, yo dije, bueno, era un jovencito, yo dije, déjame ver si yo puedo hablar algo desde sus propios profetas. Era uno de estos legalistas que tuvo que poner algo antes de leer la palabra, y yo dije, ¿qué está leyendo? Y dijo, la palabra de Dios. Yo he escuchado de un muchacho que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, él me miró y me dijo, no vamos a hablar de esto en voz alta. Hasta el día de hoy, Dios está confundiendo a los judíos. Que Dios envió a Jesús. Ellos tuvieron algo lindo por un tiempo. Eso fue el plan de Dios. La ley fue el plan de Dios. El tabernáculo era el plan de Dios. Por un tiempo era así, pero no era para siempre. Dice que un día David llevó el arca de Dios a un tabernáculo que él hizo. No era como el tabernáculo de Moisés. Era un tabernáculo, algo sencillo. Llevó el arca allí. Y dice en un verso que el tabernáculo de Moisés estuvo en un lugar alto. Y el altar estuvo allí. El pueblo fueron a ese lugar alto para dar sacrificios a Dios. Pero había una cosa que no estuvo allí. Fue el arca. Dios estuvo en otro lugar. Y ahí vemos un cuadro tremendo para el día de hoy. Hay mucha gente adorando bajo sus tradiciones, sus expectativas, sus rutinas. Y tremendo culto están teniendo, pero Dios está en otro lugar. Entonces el deseo mío, y yo sé que el deseo de ustedes es ver esto, lo que el pastor puso como lema en la iglesia. Pero si esto va a pasar, necesitamos un grupo de pastores y líderes que están dispuestos a recibir palabra de Dios en el momento. Entender que Dios hace cambios. Y ya yo he aprendido que cuando algo me molesta aquí adentro es porque Dios quiere agarrar mi atención. Escucha. Dios hace las cosas como Él quiere. Jesús dijo, el viento sopla donde quiera y oye su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Así es, mi hermano. Jesús, cuando se resucitó de los muertos, visitó a sus discípulos y la visita de Él tuvo que cambiar la mentalidad de ese grupo por completo porque Él pasaba por paredes. Él apareció y desapareció. No tuvo un cuerpo como ellos, sin embargo comió. ¿Cómo es eso? Doctor, ¿dónde fue la comida? No sé. Pero era distinto. Y llevándolos al monte. Yo sé que los discípulos a lo mejor dijeron, ahora sí, ahora tenemos nuestro campeón. No hay nadie como él. Porque murió y está resucitado y está a nuestro lado. Ahora viene el reino de él. Entonces Jesús, para confundirles más, confundió a los fariseos. Confundió a los líderes. Confundió a Pilato y toda esa gente. Y ahora empezó a subir del monte a los cielos y un ángel viene y pregunta a los discípulos, ¿y por qué están mirando arriba? ¿Y por qué no? Porque si nuestro líder acaba de subir y nunca hemos visto algo, tal cosa. No, porque en la misma forma que subió va a volver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a Jerusalén y vamos a esperar como Él nos dijo. Entonces eso fue el momento clave de la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo vino con manifestaciones que hasta el día de hoy la iglesia está tratando de copiar.
Pero ese día nunca fue repetido como así, jamás. Pero Dios ha hecho y está haciendo muchas cosas distintas, igual, en su manera. Dios está moviéndose. Dios está moviéndose. Yo veo en mi espíritu algo para ustedes. Pero no puedo decir lo que es. Pero yo lo veo. No es que viene en una palabra ordenado. No es que soy un profeta místico que escucho voces de Dios y Dios dice, pero no dice nada a ellos. No es eso. Pero veo algo. He compartido con su pastor Javier en varias ocasiones. Él fue a Buenos Aires para verme. Fue conmigo a Río Gallegos. Hemos charlado mucho. Tengo un gran aprecio para su vida. Y veo sobre él algo muy especial. Te digo, muy especial. Yo era amigo de su papá por muchos años. Y yo no soy de esa gente que piensa que la unción tiene que pasar del padre al hijo. Yo no soy así. A veces pasa, a veces no. Pero yo sé que Dios está moviendo su mano y va a reconstruir. Dios va a rehacer por su gloria. Y Dios va a confundir y Dios va a convencer. Dios va a revelar a unos y va a esconderse de otros. Porque así es Dios. Así es Dios. Nosotros queremos tener la unidad. Eso es lo que busco en mi concilio, la unidad. Y a veces cuando Dios se mueve y confunde los fariseos contemporáneos que hay, buscando la unidad, vemos la división. Es así. Porque hay gente que no van a escuchar lo que Dios quiere hacer. Ojalá que yo estoy mirando a un grupo de gente que están diciendo al Señor hoy, sí, yo me presento, yo quiero escuchar, yo quiero obedecer, yo quiero recibir ese nuevo mover que Dios va a traer a nuestras vidas, a nuestro concilio. ¿Cuántos dicen amén? Si puede estar de pie conmigo por un momento.